Bienvenidos. Hoy, te invitamos a explorar las bases del budismo, una de las filosofías y religiones más influyentes del mundo. ¿Sabías que en algunas culturas budistas, los monjes practican la creación de cápsulas temporales? Estas son pequeñas estructuras que sellan un monje vivo para meditar hasta su muerte. Algunas de estas cápsulas se han abierto siglos después, y el cuerpo del monje se ha encontrado en perfecto estado de conservación. El budismo es conocido por su tolerancia y aceptación de otras religiones. Coexiste con muchas otras creencias en Asia, y los budistas a menudo respetan y participan en las prácticas religiosas de otras tradiciones. El budismo fue fundado en la India en el siglo VI AC por Siddhartha Gautama, quien más tarde se conoció como Buda. Nació en lo que hoy es Nepal, alrededor del año 563 AC. Siddhartha era un príncipe, hijo de un rey, y llevaba una vida lujosa. Sin embargo, un día, abandonó su palacio en busca de la verdad y la solución al sufrimiento humano. Durante su búsqueda espiritual, Siddhartha se encontró con el sufrimiento y la miseria del mundo, lo que lo llevó a la comprensión de las cuatro nobles verdades: la existencia del sufrimiento, su origen, su cese y el camino hacia la liberación. Después de años de meditación y reflexión, Siddhartha alcanzó la iluminación bajo el famoso árbol Bodhi. A partir de ese momento, se le conoció como Buda, que significa el iluminado. Buda formó una comunidad de monjes y monjas conocida como la Sangha, quienes llevaron sus enseñanzas a diferentes partes de la India y más allá. Estas enseñanzas se conocen como el Dharma. Con el tiempo, el budismo se expandió a otras partes de Asia, llegando a Sri Lanka, China, Tíbet, Japón y el sudeste asiático. A medida que se difundía, se adaptaba a las culturas locales, lo que resultó en diversas tradiciones budistas. Las verdades fundamentales son el camino hacia la comprensión y la liberación del sufrimiento. Vamos a explorarlas una por una. La primera noble verdad es la verdad del sufrimiento. Buda nos enseñó que el sufrimiento es una parte inherente de la vida. Desde el dolor físico hasta el sufrimiento emocional y psicológico, todos experimentamos formas de sufrimiento en algún momento de nuestras vidas. La segunda noble verdad es la verdad del origen del sufrimiento. Buda nos insta a reconocer que el sufrimiento tiene una causa. Esta causa es el deseo o apego insaciable, la sed de placer y la aversión al dolor. El sufrimiento surge cuando nuestras expectativas y deseos no se cumplen. La tercera noble verdad es la verdad de la cesación del sufrimiento. Buda nos da esperanza al enseñarnos que el sufrimiento puede detenerse. Si podemos superar el deseo y el apego, alcanzaremos el nirvana, un estado de liberación y paz interior. La cuarta noble verdad es la verdad del camino hacia la cesación del sufrimiento. Aquí, Buda nos presenta el óctuple sendero, un conjunto de prácticas y principios que incluyen la comprensión correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Siguiendo este sendero, podemos liberarnos del sufrimiento y encontrar la paz. Las cuatro nobles verdades te resultan intrigantes. Cuéntanos en los comentarios tus pensamientos sobre este concepto fundamental. El óctuple sendero es la guía para alcanzar el nirvana, el estado de liberación del sufrimiento. La primera parte del óctuple sendero es la comprensión correcta. Esto implica ver y comprender la realidad tal como es, reconocer las cuatro nobles verdades y la naturaleza del sufrimiento. La intención correcta se refiere a la intención de actuar con bondad, compasión y desapego. Significa dejar atrás los deseos egoístas y buscar el bienestar de todos los seres. La palabra correcta implica hablar con honestidad y compasión. La acción correcta se relaciona con actuar de manera ética y no dañar a otros. El sustento correcto se refiere a ganarse la vida de manera honesta y sin causar sufrimiento a otros. El esfuerzo correcto implica trabajar en la superación de las tendencias negativas y desarrollar las cualidades positivas. La atención correcta significa mantener una conciencia plena del momento presente y ser consciente de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Finalmente, la concentración correcta se refiere a la meditación y la capacidad de enfocar la mente en un punto, lo que lleva a la paz interior y la sabiduría profunda. El óctuple sendero no es una lista de reglas rígidas, sino un camino flexible y personal que nos guía hacia la iluminación y la liberación del sufrimiento. Es una hoja de ruta para vivir una vida ética y significativa. El budismo Theravada en Sri Lanka contiene una copia impresa del Tipitaka, que se cree que es el libro impreso más grande del mundo. Se compone de más de 1500 páginas de hojas de palma, que contienen las enseñanzas de Buda. El término, Dalai Lama, se refiere al líder espiritual del budismo tibetano.
El Dalai Lama actual, Tenzin Gyatso, es el 14º en la línea de sucesión y es ampliamente reconocido por su mensaje de paz y compasión. Hoy, el budismo continúa siendo una influencia espiritual importante en todo el mundo. Sus enseñanzas sobre la comprensión, la compasión y la búsqueda de la iluminación siguen siendo relevantes en la vida moderna. Y eso es todo por hoy. Si quieres aprender más sobre culturas, filosofías y religiones, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Hasta la próxima.